Buenas tardes nuevamente, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir con este estudio de la palabra. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Me perdona si ando un poco mal de la garganta. Pero ¿para cuántos esta carta ha sido de mucha bendición durante todos estos domingos que hemos estado reuniéndonos? Es una carta en la cual hay tanto ejemplo que podemos tomar que Pablo nos ha dejado. Así es que vamos a leer estos versículos. Básicamente terminamos el capítulo 2, 11 versículos que hoy nos corresponden. Vámonos a Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Cuando usted lo encuentre puede contestar con un amén. También lo tenemos en las pantallas y la palabra de Dios dice así como está escrita. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra leída. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Estamos aquí, Señor, para que usted nos hable. No somos dignos, pero usted es tan lleno de misericordia, de bondad y de fidelidad que nos salvó, nos trajo a este lugar, donde ahora tu palabra es nuestro pan. Gracias por este consejo infinito, profundo, que tenemos en tu palabra. Rogamos para que tu palabra hoy haga rema en los corazones y que penetre hasta lo más profundo, que discierna los pensamientos. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuevamente bienvenidos a todos, hermanos, los que estamos aquí hoy para escuchar palabra de Dios. Nos hemos gozado con las alabanzas. ¿Cuánto nos hemos gozado? Bueno es el Señor. Así es que, mis amables hermanos, le hemos dado al Señor, le hemos cantado al Señor, hemos elevado nuestro corazón, hemos levantado nuestras manos, hemos derramado nuestro corazón en alabanza. Ahora que Dios ha inclinado su oído a esas alabanzas que le hemos dado, hagamos una pausa e inclinemos nuestro oído a lo que la palabra de Dios quiere decirnos hoy esta tarde. El domingo que pasó, vimos que Pablo nos llama al servicio sin murmuración. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo estos detalles? Reconociendo que Dios es quien nos impulsa para dicha labor. Decíamos que Él era quien ponía en nuestros corazones el hacer como también, el querer como también el hacer según su buena voluntad, ¿verdad?
pero que también debemos presentarnos como obreros fieles, dignos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando estamos frente a su presencia. El apóstol dice: procurad con diligencia, o sea, sean fieles, hagan un esfuerzo, hagan lo máximo para presentarse ante Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Humildes de corazón, decíamos, y que de esa manera entonces seremos luminares en un mundo lleno de maldad y de tinieblas. Esta comparación básicamente es una metáfora que Pablo emplea con la iglesia y la luz y las tinieblas. Es decir, usted y yo no somos focos o bombillos alumbrando literalmente. Es una metáfora que él utiliza para hacer entender que como su iglesia, como sus hijos, somos diferentes a este mundo y que somos la luz que ilumina este mundo. De hecho, nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, ¿verdad? Como también se nos dice que somos sal en un mundo, si lo queremos simplificar, en un mundo insípido, sin sabores, pero que ustedes, nosotros, somos la sal de la tierra. Él emplea esta metáfora sobre la luz que cada cristiano debe hacer resplandecer dentro de un mundo de oscuridad. En el contexto de la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, yo quiero que usted le dé vuelta a la página y quiero que recordemos el contexto de la carta que hoy estamos estudiando. Dice los versículos 1, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Decíamos en algunos mensajes anteriores que aparentemente la carta nos presenta a un apóstol. Si no le ponemos mucha atención, pudiéramos pecar de decir que el apóstol Pablo está en un lugar donde está riéndose, está tranquilo, no está pasando momentos difíciles, porque todo lo que desea y lo que habla para la iglesia son deseos de acción de gracia. Todo lo que habla de la iglesia es para el bienestar de la iglesia. Inclusive él hasta cierto punto se deja ver como que está en un lugar donde nada le está pasando. Pero si le prestamos atención al contexto de la carta, nos damos cuenta que Pablo esta carta la escribe desde un lugar donde usted y yo creo que no estaríamos nada cómodos y quizás también estaríamos deseando hasta cierto punto morir como el apóstol Pablo. No estaba cómodo. Ahora, en este aspecto podemos ver la importancia del servicio en el cristianismo. Si usted mira el libro de Mateo capítulo 20 versículo 26, y vamos a usar un poco la palabra hoy mirando Mateo 20, 26. Si tiene su Biblia, búsquelo rápidamente conmigo y lo leemos. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuánto nos duele leer estas palabras muchas veces en la Biblia? ¿Cuánto nos hiere? ¿Cuánto nos arde como el limón cae en la herida cuando dice, bueno, si usted quiere creerse más que los demás, que el resto, dice, no, entre vosotros no será así. Al contrario, el que quiera ser mayor, que venga a servir, ¿verdad? Es lo que dice el Evangelio. Hay un pasaje maravilloso de Primera de Pedro 4, 10 y 11 que no lo voy a leer, pero quiero que usted lo anote si lo quiere anotar, o se lo lleve en la memoria si usted es bueno para memorizar. Pero el punto es, lo que hemos venido viendo durante estos domingos atrás es que
Pablo ha expuesto a Jesús como el máximo, como el grande, como el dador, como el que todo lo puede, como el todopoderoso, como el que es igual a Dios y que dejó todo atrás, dejó todo en su trono y baja a la tierra, y que eso que tenía, ser igual a Dios, no lo escatimó, sino que se hizo y tomó condición de siervo. Ahora, en el Evangelio nos vuelve a recordar y dice, pero entre vosotros no será así. Es decir, Pablo está diciendo que seamos humildes de corazón en la carta, ¿verdad? Los pasajes anteriores que hemos leído, que tenemos que tener un corazón como el de Cristo, dispuesto a entregarlo todo, dispuesto a dejarlo todo, dispuesto a dejar su trono para vaciarse para una generación o una comunidad o una generación que no le deseaba. Al contrario, queríamos lo peor para él. No le deseamos. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo puede decir cierta cosa? Bueno, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay quien desee a Dios. En este pasaje en el que nos detendremos hoy es un ejemplo inspirador de servicio y que gracias a Dios hoy podemos disfrutar de él. En los versículos del 19 al 13, en este pasaje el apóstol nos presenta ejemplos vivos de entrega y dedicación al servicio de Dios hacia los demás. Yo quiero recordarle los dos grandes mandamientos que nos dejó Cristo Jesús en las Sagradas Escrituras. El primero dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo dice, iglesia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda. No cabe ni una pizca de idea que podamos dejar algo para hacer otra cosa que no sea amar al Señor, porque dice el mandamiento que amamos al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Ahora, dice el siguiente mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si amas al Señor con todo tu corazón, debes amar a tu prójimo con todo tu. Ahí, ¿verdad que ahí no mucho gusta, verdad? Si amas al Señor con todas tus fuerzas, ¿cómo debemos amar a nuestros hermanos? Con toda nuestra fuerza. Si amas al Señor con toda tu mente, debemos amar a nuestros hermanos con toda nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo y Cristo se entregó por su iglesia por completo. Por completo. Y estos versículos del 9 al 13 son ejemplos vivos de entrega y dedicación al servicio a Dios primeramente, los primeros mandamientos, y a los demás. ¿Verdad? Dicho esto, como base de introducción, empezamos. Punto número 1. Quiero comenzar hablando de la relación que tenía Pablo con Timoteo. Y quiero presentarlos prácticamente 3 implicaciones importantes que resaltan esta relación. En este punto, yo quiero darte básicamente 3 implicaciones importantes. Número 1, la continuidad del ministerio. Si usted le presta atención, esta carta, Pablo no está en la cúspide de su ministerio, al contrario, está de bajada. Ya es un señor. Su ministerio está por terminar, ¿verdad? Ya va de salida. El trabajo, el ministerio no se trata solo de realizar tareas, sino que también se trata de invertir tiempo con quienes Dios te ha puesto a trabajar. Mire qué detalle, y lo voy a simplificar de esta manera. Esto lo que nos lleva es a tener, número 1, una vida entregada al servicio a Dios. Número 2, a tener una vida de hermandad entregada con los demás, con los hermanos. Porque ¿de qué te sirve o de qué me sirve a mí decir que yo estoy
derramado completamente sirviéndole al Señor, pero no quiero saber nada de mis hermanos. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve decir que yo amo a Dios que no lo veo, si no amo al hermano que lo estoy viendo, lo tengo de frente? Y que todo lo que dice, todo lo que opina, todo lo que él quiere hacer, nos choca, nos hace sentir mal. Pues déjate que si ese es tu sentir, hay algo mal dentro de tu corazón y que necesitas corregir o necesito corregir. Porque no estoy caminando coherentemente con la fe que me habla Pablo en estas cartas que yo debo mostrar con los demás. Si yo tengo la fe puesta en Dios, en nuestro Señor, mis acciones deben mostrar también lo que yo creo de Dios, lo que yo hablo de Dios. La continuidad del ministerio no pausa, sino que es un ministerio continuo. Y esto nos lleva a entregarnos a Dios, pero también a entregarnos con aquellos que sirven, con nuestros consiervos. Todos. Y ojo al detalle, usted puede decir, pero el apóstol Pablo aquí le está hablando a Timoteo, que son prácticamente pastores. Bueno, está hablando para la iglesia en general. Todos en general tenemos el compromiso, tenemos el deber de juntarnos, trabajar juntos, así como cuando un equipo va en la alta mar o se les termina el gas del motor o van simplemente remando. Tienen que remar todos porque si se rema solamente uno, ¿qué va a pasar? Se va a hundir. Pero ¿qué pasa si todos forman un equipo y comienzan a tomar fuerza y juntos siguen remando, iglesia? ¿Qué va a pasar? Van a salir adelante. Bueno, básicamente es lo que tenemos que hacer como iglesia. Como iglesia, para empezar, somos un cuerpo compuesto por diferentes miembros, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y ningún miembro es indispensable, ningún miembro es menos que otro, digo. Todos somos necesarios para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, todos. Y lo que yo quiero es básicamente resaltar lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y en estos versículos, básicamente lo que encontramos es el testimonio de Pablo de algo que ha sucedido. Y la hermandad que tiene con Timoteo. Y más adelante hace mención de otro de los hermanos que también es muy unido a él. Bueno, y de hecho, Pablo le presta mucha importancia a este detalle. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo aquí es, o en el consejo que nos está dando, es que sirvamos al Señor con entrega total a Dios y sin asperezas los unos con los otros. Sin asperezas los unos con los otros. Fíjese que Pablo, me llama mucho la atención que Pablo le está hablando a la iglesia. Hay un pasaje maravilloso en Filipenses 4:2 que Pablo le está hablando a la iglesia en general, a la iglesia de Filipo. Él está entregado diciéndole a la iglesia, miren esto, ustedes tienen que hacer esto aquí, tienen que trabajar de esta forma, tienen que ser humildes de corazón, pero de repente hay un detalle que él hace una pausa ahí. Si usted le presta atención al capítulo 4, versículo 2, Pablo hace una pausa y deja la pluralidad y básicamente se direcciona a un caso específico. Primero está hablando con toda la iglesia, ¿verdad? Está dirigiéndose a la iglesia. Y luego hace una pausa y dice, no, hay un caso que hay que prestarle atención. Y es el caso de Evodia y Síntique. ¿Y sabe cuál es el deseo del apóstol Pablo? Que ambas sean del mismo sentir. Hay algunos teólogos, algunos estudiosos que dicen que es muy probable que estas dos señoras hayan personas encargadas de ciertos ministerios y que alguna pues, no era que estaba haciendo mal ejerciendo mal el ministerio, ni la otra lo estaba haciendo tampoco mal, sino que no tenían el gozo de ver que mi hermana está trabajando bien en el ministerio y no lo aceptaban. Sabía ese roce, pero es simplemente una hipótesis que se maneja. Nadie sabe qué era lo que estaba pasando. El punto es que no tenían el mismo sentir. No tenían el mismo sentir. Y Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir. Iglesia,
encarecido con mi corazón, les ruego que así como Pablo muestra su hermandad con Timoteo y resalta que estas dos mujeres sean del mismo sentir, les rogamos encarecidamente que todos los que estamos aquí seamos del mismo sentir en cuanto al servicio y hermandad en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si usted y yo somos del mismo sentir, trabajamos unidos, en esto conocerán que somos sus discípulos, en esto conocerán la gente, el mundo, que somos hijos de Dios. Pero no podemos venir a hablar del amor de Dios, o no podemos salir a hablar del amor de Dios afuera cuando nosotros en nuestra casa nos estamos odiando los unos con los otros, o no nos estamos llevando los unos con los otros. Tenemos que mostrar lo que Cristo Jesús ha mostrado. La relación de hermandad ministerial proporciona un modelo de transmisión generacional del evangelio, donde los líderes, la iglesia en general, capacitan, equipan a la próxima generación de creyentes para que sean de un mismo sentir, todos. ¿Usted se imagina un cuerpo de ancianos o líderes peleándose los unos con los otros? ¿Qué va a pasar con el resto de la congregación? Terminará igual. O una congregación peleándose los unos con los otros. ¿Qué va a pasar? Va a ser un caos. ¿Es eso lo que pasa con el cuerpo de Cristo? No. El cuerpo de Cristo debe mantenerse unido. Así que número 1, la continuidad del ministerio. Pablo, que comenzó con Timoteo, lo terminó. Su hermandad que él tenía la llevó hasta el punto que cuando está escribiendo aquí, está en sus últimos días. Y número 2, formación y crecimiento, que es muy importante lo que Pablo nos muestra aquí. Recordemos que Pablo desempeñó un papel crucial en el crecimiento espiritual y ministerial de Timoteo. Y esto básicamente nos resalta la importancia del discipulado o la mentoría en el desarrollo de los líderes para con el resto de los hermanos y de la congregación. Para poder crear cristianos fieles y maduros en el servicio. El discipulado no solamente implica el día domingo estar sentado aquí por 45 minutos o media hora y escuchar las doctrinas básicas de la gracia. El discipulado implica que cada líder debe tener la responsabilidad o tiene la responsabilidad de mentorear a alguien. O cualquier cristiano que ya sea maduro, tiene la responsabilidad de estar mentoreando bíblicamente a alguien para crear cristianos fieles y maduros en el caminar. Y que podamos tener esa convicción de poder hablar de otro hermano como que lo conocemos por toda la vida. Por toda la vida. Así la relación entre Pablo y Timoteo. Número 3, unidad y colaboración en el cuerpo de Cristo. La colaboración entre Pablo y Timoteo refleja la unidad entre el cuerpo de Cristo, la importancia que nos muestra en la permanencia de la fidelidad en todo lo que hacemos. Primero, permanecemos fiel en compartir la palabra, ¿verdad? Eso es intocable. Segundo, permanecemos fieles en la hermandad con nuestros hermanos, fieles siempre. La unidad en el cuerpo de Cristo y la importancia que nos muestra de permanecer siempre unidos en el servicio, amando la misma causa, cubiertos por la misma gracia derramada sobre nosotros, de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta hermandad nos muestra que aunque cada creyente tiene diferentes dones y habilidades, y únicos algunas veces, el trabajo en equipo y colaboración son para sostener una iglesia en un mundo
que siempre está bombardeando ideas falsas. ¿Y cómo vamos a sostener? ¿Cómo vamos a sostener una iglesia cuando el cuerpo de Cristo se mantiene unido? ¿Por qué razón es que surgen tantos grupos y divisiones en muchas partes del mundo dentro de las iglesias? Por esto. Porque aparentemente esto nos parece tan simple que lo dejamos pasar por alto. Aparentemente decimos, ya sé, pastor, hermano, lo que Pablo está diciendo ahí, sí, tenemos que mantenernos unidos, pero usted está con un grupo aquí, el otro está con otro grupo allá, el otro se mantiene aquí. Tiene que mirarse la iglesia como un grupo, como un cuerpo, con diferentes miembros unidos. Usted no es un lobo solitario. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Dios no lo puso a usted solo allá y separado del resto del cuerpo. Dios lo puso en una comunidad donde todos fomentamos, donde todos formamos el cuerpo de Cristo. Y todos realizamos un trabajo con diferentes habilidades, con diferentes dones, pero siempre para la causa del reino de Dios. Y es de la única forma que la iglesia se va a fomentar, y es la única forma que la iglesia va a crecer y va a madurar, cuando todos comprendemos, cuando todos tengamos unanimidad, cuando todos creamos, cuando todos sintamos que somos parte de un cuerpo, pero que somos muchos miembros. Cuando comencemos a entender, mis amables hermanos, que para Cristo Jesús es muy importante que la iglesia se mantenga unida, entonces vamos a comenzar a entender lo que Él quiere que nosotros seamos como iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo tampoco solamente es compuesta por este grupo de hermanos que estamos aquí. Esta es la manifestación de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está por todas partes. Y tarde o temprano, Él nos juntará a todos. Hermanos, si no nos comenzamos a amar los unos con los otros, con aquellos que compartimos hasta cierto punto las mismas culturas, las mismas cosas, la misma comida, imagínese usted cuando Él nos una como iglesia, que vamos a estar centroamericanos, suramericanos, asiáticos, vamos a estar juntos. Aquí no somos nosotros no somos mejores que aquellos que viven en otra región, o que las personas que ni siquiera saben leer ni escribir, y porque usted tiene un posgrado en esto y usted dice, no, todos vamos a estar juntos, todos somos un cuerpo. Él no ha venido por los magistrados, Él vino por todos. Él llamó a todos, Él a sus hijos, y dentro de sus hijos hay mentes brillantes también, y hay personas que quizás no saben leer ni escribir, pero forman parte del cuerpo de Cristo. Y debemos verlos de la misma manera que Cristo Jesús nos mira a todos. Filipenses capítulo 2, versículo 20 y 22, los versículos que leímos, 20 y 22, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Es decir, Pablo está diciendo, ¿saben qué? El que más se preocupa por ustedes también es Timoteo. No hay nadie más que tenga el mismo ánimo como Timoteo. Y por eso quiero enviárselos. Dice el 22. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, ¿ve? Todos buscan sus intereses. Pero Timoteo no. Él en verdad se preocupa genuinamente por ustedes. Iglesia, qué bonito es que se pudiera decir de nosotros aquí, miren, seguidores de Jesús se preocupan genuinamente por los demás. Qué bonito que pudieran decir eso de nosotros, pero que no se diga lo que dice el versículo, porque muchos buscan sus
sus cosas, sus propios beneficios. Muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Le está diciendo a los filipenses, ustedes conocen de lo que este hombre es capaz de hacer. Ha servido como hijo a padre conmigo. Pablo nos presenta a Timoteo como un fiel compañero de servicio en el Evangelio. Timoteo no solamente era un colaborador de confianza de Pablo, sino que también demostraba un profundo compromiso en el bienestar de la iglesia. No solamente amaba a Pablo. Pablo está diciendo, este ha trabajado conmigo, yo he trabajado con él como hijo y padre e hijo. Pero no solamente eso, sino que dice, no tengo a ninguno que se preocupe más por ustedes que este hombre. Este hombre sí se preocupa genuinamente por ustedes, por iglesia. Su dedicación al servicio era evidente y su disposición para servir a los demás. Y sobre todas las cosas, Pablo lo resalta en su humildad, al preferir, inclusive, a pesar de que había estado casi a punto de morir, como nos dice el pasaje, dice, él ha estado de igual forma sufriendo por ustedes, por ver cómo están, por ver cómo les va, para que todo les vaya bien. Y punto número 2, el ejemplo que después encontramos del apóstol Pablo es de otro señor llamado Epafrodito. Su sacrificio por la iglesia de Filipos, la misma iglesia, la iglesia de Filipos, capítulo 2, versículos del 25 al 30. Dice, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Mire, hermanos, fíjese que esto me llama la atención tan grande. En la forma en que Pablo se expresa de Epafrodito, esto implica que este señor tenía un deseo profundo de ir y ver los hermanos, la iglesia de Filipos. Él dice, él tenía un deseo profundo de ir y veros. Versículo 26. Porque él tenía un gran deseo de veros a todos vosotros. Y dice, versículo 26. Y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esto son palabras de amor puro de un hermano hacia otro hermano. Dice el apóstol Pablo, él estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia sobre él para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, es decir, tristeza por la muerte de él y tristeza hasta cierto punto porque había perdido a un hermano. Entonces dice Pablo, Dios tuvo misericordia de él. Y la enfermedad que él tiene, versículo del 26 y 27, fue quitada. El relato, hermanos, de Epafrodito nos revela otra faceta del servicio del cristiano. Fíjese que hace un tiempo nosotros tuvimos una hermana que pues amamos mucho aquí en la iglesia y que ha servido por muchos años. Y nos daba una noticia de que había recibido un diagnóstico no muy agradable. Cuando lo comunicamos con los ancianos, en verdad nos pusimos muy tristes, muy tristes. Y decíamos, es aquí cuando en verdad nosotros entendemos lo mucho que amamos a la iglesia y los hermanos.
Pero días después, la misma hermana nos da la noticia que todo estaba bien. Y de nuevo nos alegramos con los hermanos y nos gozamos. ¿Saben por qué? Porque esto implica que tu carga es mi carga. Y que la carga que el hermano que tienes a un lado debe ser tu carga. Y que sus preocupaciones deben ser tus preocupaciones. Y que si ella está agobiada, tú estás obligado como su hermano a ayudar a levantarla para que recobre ánimo. Y es básicamente lo que Pablo nos está dando a entender en este pasaje tan simple, que lo que está dando es un testimonio de Timoteo y de Epafrodito para que nosotros entendamos cómo debe ser la entrega a Dios primeramente y luego para con los demás, con nuestros hermanos. Una entrega total. Es decir, usted y yo debemos estar dispuestos en totalidad a vaciarnos todo lo que somos y amarnos, entregarnos por completo hacia nuestros hermanos en amor, en sinceridad, en sacrificio y sobre todas las cosas en guianza de la palabra de Dios. Así como Cristo se entregó por ti y por mí, que estemos dispuestos a entregarnos por nuestros hermanos. Entonces, en estos versículos del 26 al 27, Pablo nos da testimonio de la enfermedad que tenía y que él estaba bien preocupado. Su entrega total y su disposición para sacrificar inclusive su misma salud y por el bienestar de los demás, de la iglesia de Filipos, nos enseña una lección valiosa sobre el verdadero sacrificio del servicio cristiano. Usted puede decir, no, pero es que ellos son hombres que estaban en otro nivel. No, todos tenemos las mismas condiciones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos tan acomodados, y estamos acostumbrados a que todo sea para nosotros. Ojo al detalle, estamos muy acomodados a que se nos llame, a que se nos dé, a que se nos anime, a que se nos entregue, pero cuando nos toca a nosotros entregarnos, poco nos gusta. Entonces Pablo está diciendo, deben estar dispuestos a entregarse. Y número 3, lecciones prácticas para nosotros. Cuando miramos con detalle estos ejemplos de servicio en esta carta sobre Pablo, Timoteo y Epafrodito, nos damos cuenta cuán lejos estamos nosotros de practicar el evangelio tal como debemos practicarlo. Hermanos, ¿a cuántos de aquí nos gustan los mensajes óptimos en teología? Nos encanta, ¿verdad? Nos encanta hacer notas, nos encanta decir, wow, qué palabra. Pero ¿qué tal este pasaje tan simple? Que nos dice que tienes que vaciarte tú para que tu hermano se llene. ¿Qué tal este pasaje tan simple que encontramos aquí, que nos dicen que tenemos que entregarnos todo por completo hacia nuestros hermanos, servir con un servicio totalmente desinteresado? ¿Saben por qué? Por lo mismo, estamos acostumbrados a recibir y tenemos muy poca costumbre de dar o entregarnos. Pero bien que hablamos de Cristo Jesús que se entregó todo por nosotros. Bien que decimos, gloria a ti Señor, porque tú te entregaste por completo por mí. Pero Él dice, hagan esto también con sus vecinos, con tu hermano. Él dice que así como amó la iglesia, Él y se entregó y que dio su vida, que nosotros también amemos a nuestro semejante. ¿Decimos que trabajamos para el reino de Dios? Es decir, decimos que trabajamos para Dios, pero nos cuesta ponernos al servicio de los demás. Hay un pasaje maravilloso donde Jesús está con los discípulos
y le están preguntando a Jesús, mira, ¿quién va a ser el mayor o quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús es tan simple como esto. Toma un recipiente con agua, una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué muestra de humildad de corazón de nuestro Señor, del Salvador? Porque Jesús bien hubiese podido decir, mira, Moisés fue un tipazo, Abraham fue un señor, los padres de la fe, como normalmente escuchamos, Abraham, Isaac y Jacob, Noé, los hombres del antepasado que Dios usó. Nosotros nos quedamos pequeños. Y Jesús quizás hubiese podido hacer una lista de grandes hombres, pero hizo todo lo contrario. Y tomó un recipiente y comenzó a lavar. Es decir, dándonos a entender que lo único que debemos hacer es ponernos a disposición o al servicio de los demás. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida por los demás. Pablo, dispuesto a dar su vida por los demás. Timoteo, dispuesto a dar su vida por los demás. Epafrodito, dispuesto a dar su vida por los demás. Seguidores de Jesús, dispuestos a dar su vida por los demás. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. En verdad, al examinar estos ejemplos del servicio de Filipenses, podemos extraer varias lecciones prácticas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, aprendemos sobre la importancia de la humildad. ¿Verdad? ¿Cuántos, hermanos, cuántos de aquí son humildes? Había un hermano que aquí decía, hermano, es que fíjate que yo estoy orgulloso de mi humildad. Bueno, desde el momento en que usted comienza a decir que es humilde, ya dejó la humildad a un lado. Y estos ejemplos de Filipenses, estas lecciones que nos dejan, que son prácticas para nuestra vida diaria, nos enseñan a ser humilde como el Señor en el servicio. Tanto como Timoteo como Epafrodito demostraron una actitud de humildad, es decir, una humildad al servicio de los demás, para llenar las necesidades de los demás, por encima de sus propias necesidades. El que estuvo bien enfermo hubiese podido decir, no, yo necesito recuperarme, necesito estar fuerte para poder ir y visitar a estos hermanos. Y dice Pablo, no hay nadie como él. Él también se ha angustiado por ustedes y quiere ir a verlos, quiere estar con ustedes. Puso sus necesidades a un lado y tomó las necesidades de la iglesia. Además, comprendemos la importancia de la entrega y el sacrificio en el servicio cristiano. Estos hombres estuvieron dispuestos a vaciarse, a sacrificar inclusive su salud por el bienestar de los demás, siguiendo el ejemplo y único y gran ejemplo supremo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirad a mí, que soy humilde y manso de corazón, decía Jesús. ¿Cuántos podemos decir estas palabras? Cuando nos encontramos con estos pasajes que ejemplifican cómo debemos actuar, como que retrocedemos un poco, ¿verdad? Y nos sentimos, bueno, ¿y dónde es que yo debo estar? Usted y yo debemos estar específicamente aquí, dispuestos a entregar todo por los demás, amar a los demás. Y yo quiero dejarte, hermanos, con 3 implicaciones muy importantes esta tarde, en este pasaje.
Practica la humildad en el servicio. Es decir, cuando sirvas, hazlo con una mente que tu hermano es superior a ti. Pero no solamente hazlo pensando que lo vas a hacer para que vean tu humildad, porque entonces no estás siendo humilde. Hazlo genuinamente, como dice el apóstol. Filipenses 2, 3 y 4. Y allá también en Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Y ese pasaje sí lo quiero leer. Mateo 23. 11 y 12. ¿Lo puede leer, iglesia, fuerte ese pasaje bíblico, 2 versículos? ¿Qué dice? El que es el mayor de vosotros. Sí. Palabras de Jesús. Fueron palabras de Cristo Jesús. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Aquí, miren, hermanos, es tan simple como esto. Si tú crees que sabes, que puedes y que estás sobre todos, está bien, no está mal, pero demuéstralo ¿cómo? Sirviendo. Mientras más sabes, más sirves. Mientras más aprendo de la palabra de Dios, más humilde. Mientras más conozco de la palabra de Dios, bajo. Y puedo decir, como decía el siervo Juan, que es necesario, mientras conocemos la palabra, que menguemos para que Él crezca en nosotros. Y lo que sabemos, gloria a Dios, mostrémoslo en el servicio para los demás. Entonces, practica la humildad en el servicio pensando que tu hermano es mayor que tú. Pero no te quedes ahí. Busca oportunidades para servir a los demás de manera desinteresada, sin buscar reconocimiento o recompensa más que agradar a Cristo Jesús únicamente. Como Cristo Jesús lo hizo. Esto puede implicar acciones simples como el de tener que ayudar a un vecino en necesidad, servir a la iglesia, apoyar a las necesidades de la comunidad de fe, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Si tú vas a ayudar, si tú vas a levantar algo, si vas a ir donde tu hermano y le vas a ayudar, en tu mente y tu corazón debes estar convencido que lo haces porque agradas al Señor con lo que haces. Número 2, priorizar el bienestar de los demás. Primera Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. También Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y ese sí lo voy a leer, Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6, verso 10. ¿Qué dice Gálatas 6, 10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes, iglesia? ¿A los que nos hacen el bien? No, a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros, como iglesia. No dejes ir la oportunidad para servir. Adoptar una actitud de preocupación genuina por el bienestar de los demás. Buscando activamente ayudar, apoyar a quienes nos rodean. Esto puede incluir el sacrificio inclusive de nuestro tiempo libre, recursos y comodidades personales para el bienestar de la iglesia, mostrando de esa manera el amor con el que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, desinteresadamente. ¿Qué teníamos nosotros que Cristo Jesús pudo haber visto atractivo?
Nada. Se entregó desinteresadamente. Y tercero y último, mantener una mentalidad de entrega y sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 3. Vámonos a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuevamente, mirar a nuestro hermano como superior a nosotros. Esto implica estar dispuesto a sacrificar nuestras propias preferencias y comodidades en el servicio del Señor por los demás, como también implica estar listo para salir de nuestra zona de confort y entrar en desafíos con valentía y confianza en la provisión de Dios, sabiendo que nuestro servicio fiel también producirá un impacto en el resto del cuerpo de Cristo. No se quedará así. Y gloria a Dios por aquellos que hasta el día de hoy lo vienen haciendo y lo seguirán haciendo, porque para eso hemos sido llamados, para servir y amarnos los unos con los otros. Muy bien, hermanos, terminamos con este capítulo 2 y qué buen consejo el que el apóstol Pablo nos deja en estos versículos de este testimonio que nos ha dado acerca de estos dos hombres. Así es que esperemos que una vez hayamos cursado estos pasajes, nos vayamos con un corazón humildes, creyendo que nada de lo que somos ni lo que tenemos nos pertenece y que todo lo que deseamos hacer es solamente glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad. Gracias porque nos permites. Gracias porque, Señor, has puesto en nuestros corazones ese deseo humilde de servir. No queremos creer que podemos hacer las cosas, sino que queremos hacerlas para el servicio de los demás. Señor, gracias. Perdónanos porque muchas veces creemos y miramos a los hermanos o a nuestro hermano por encima de nuestros hombros. Y creemos que tenemos las suficientes fuerzas. Creemos que podemos, creemos que somos mejores. Perdónanos, porque si ni tú mismo, Dios mío, tuviste que tomar lo que tú eras como excusa para no bajar, sino que te despojaste a ti mismo y tomaste condición de siervo y bajaste y te hiciste como uno de nosotros, pecadores, que moriste en la cruz. Señor, queremos ser como tú. Pon un corazón humilde, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, como decía el salmista. Pon un corazón limpio y renueva nuestra mente cada día a la luz de tu palabra. Gracias, porque tú eres digno de toda alabanza y toda gloria. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza, le vamos